Esto es el comienzo. Yo llegué acá, teníamos una semana de... ¿cómo le llamaban la primera semana? No me acuerdo. Para habituarse, pero tenía un nombre. No sé si todavía sigue. Adaptación, esto sigue. Y nos hacían pasar a los de primer año a contar el testimonio. Yo escuchaba cada testimonio. Maravilloso. Pasó un día uno y dice, de la provincia el chico. Mi llamado, dice, comenzó un día que estaba en la tranquera. Se ve que tenía campo. Y estaba en la tranquera mirando el camino en la soledad. Era todo poético el muchacho. Y las aves en su trinar y no sé qué. Y de pronto vino un ángel, dijo. Y me arrebató y me llevó para arriba. Y yo le decía, ¿para dónde me llevás? Y cada vez más arriba y más arriba. Y yo veía las cosas chiquititas de esas. Y decía, este me larga, me hago bolsa. Un testimonio así. Hasta que por ahí, ya cuando casi no veía nada, porque íbamos muy alto, me dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y me bajó, dice, me dejó, y por eso estoy acá, porque el ángel me llevó y tuve la visión. Y yo estaba sentado ahí, y yo ni siquiera una hormiga me vino a picar para... A este le mandó un ángel. El otro había visto una aparición, una visión, eran todos testimonios así. Yo lo único que sentía era ganas de predicar. Digo, me habré confundido. Pero mire, tantas revelaciones y tantas visiones y ángeles para arriba y para abajo, después no terminaron de estudiar. Ni siquiera terminaron de estudiar. Se enojaron, dijeron, esto no es para mí, se pegaron la vuelta. Y yo que andaba a los ponchazos, que nunca vi ningún ángel ni nada, seguí para adelante porque quería servir a Dios. Y esto es lo importante, que ustedes quieran servir a Dios. Porque Dios los ha tenido por fieles. No le falla al Señor. Leemos unos textos porque me parece que ya me estoy pasando de tiempo. Romanos 8. Trato de... Quizás no voy a mirar mucho el papelito. Romanos 8, versículo 29. Si lo encontró, dice amén. ¿Los otros no lo encontraron o no trajeron Biblia? Tenga cuidado, a ver si vino con el manual para estudiar en el culto y se olvidó la Biblia. ¿No? Digan, a ver. Eso, ahora sí. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primer deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios acá? Dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Jesús. Y acá en el barrio, como yo siempre le digo a la iglesia, si hay gente que se parece a Jesús, son ustedes. Por lo menos medio distorsionado, pero somos. Y Dios nos va perfeccionando y cada vez nos parecemos más a Él. Hablamos como Él. Y cuanto más conocemos la palabra, más hablamos como Él. Actuamos como Él. Llamamos las cosas que no son como si fueran, por eso nos llaman locos. Nos estamos pareciendo a Él. Segundo deseo, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y este es el deseo. Y toda lengua, ¿cuánta? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
¿Qué quiere decir Señor? Señor quiere decir dueño absoluto. Él es el dueño de nuestra vida. Y si todavía no lo aprendimos, tenemos que aprenderlo porque es el deseo de papá. Dos deseos principales: que nos parezcamos a Jesús y que le reconozcamos como el dueño, Señor de nuestra vida. ¿Lo entendimos? Lo tenemos que poner en práctica. Porque si usted se da cuenta, el instituto, por todos lados hay auditorios. Cuando usted va a estudiar, hay un auditorio. Cuando usted viene al culto, hay un auditorio. Cuando usted va a una iglesia, hay un auditorio. Y los auditorios están preparados para que todos escuchen y uno hable. Así que acá estamos transmitiendo la palabra de Dios. En todo el instituto pasan los días y usted está aprendiendo la palabra, pero si no la ponemos en práctica, lo vamos a olvidar. Así que urgente, cada clase, cada palabra de Dios, cada enseñanza, hay que ponerla en práctica. Porque no alcanza a saber, hay que hacer. Dice la Biblia, no sean oidores, sino hacedores. Yo sé que Él es el Señor. El asunto es que lo reconozca como Señor y viva como su siervo. Y no que Él sea el siervo mío. ¿Vio cuando salimos de viaje? Señor, bendice mi vida. Si manejo, dice, bendice el coche. Por favor, bendice la casa. Dejé la Biblia abierta para que los ladrones no entren. Guárdame de peligros. Por favor, maneja tú. Y parece que del otro lado, aunque hay silencio, Dios estuviera diciendo, sí señora, sí señor, sí señor. Ven tú con nosotros, ya lo último. Aleluya, menos mal, por lo menos lo invitamos que venga. Esto no es reconocer el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es que todo lo que somos, todo lo que tenemos le pertenece. Pero hay dos problemas que no lo voy a poder desarrollar aquí ya por todo el tiempo que usé, pero hay dos problemas que no permiten, primero, que nosotros nos parezcamos a Jesús, y el segundo, que podamos reconocer a Jesús como Señor. El primer problema es que muchos de nosotros vivimos una eterna niñez, no terminamos de crecer. Y aquí en el instituto los directivos sufren con esto, pero ya lo traemos de la iglesia, porque somos como niños, no terminamos de crecer. Pablo decía a los corintios, yo quisiera darles más alimento, pero no les puedo dar más alimento porque no terminan de crecer. Había divisiones en Corintios, ustedes ya habrán estudiado esto. ¿Sabe a qué le llamaba divisiones Pablo? A que ellos decían, uno era de Nani, el otro era de Gardo y el otro era de Raki. Entonces esto le llamaba división. Menos mal que Pablo no está en estos días. Nosotros tenemos recontradivisiones. Bautistas, presbiterianos, pentecostales, católicos. Podemos hacer una lista que si Pablo resucita, dice, ustedes no son niños, son nonatos. Todavía no nacieron ustedes. Porque estamos partidos en unos cuantos pedazos. Yo en estos últimos años que Dios me está llevando a predicar interdenominacionalmente he encontrado gente tan linda, hermanos. Yo doy gracias a Dios por la organización que estamos, por su doctrina, por los hermanos que están, somos una familia. Pero fuera de nuestra organización hay hombres y mujeres preciosas, de los cuales hemos aprendido muchas cosas con mi esposa en este último tiempo. Que Dios tiene su gente en tanto lugar. Que el reino de Dios no es una organización, el reino de Dios es un cuerpo, donde Él es el que gobierna, por lo menos intenta gobernar. Pero tenemos cosas, hay celos, hay contiendas. Mire, a mí no me impresiona cuando una iglesia crece en número, Yo que usted va por ahí y dice, yo en una iglesia grande, no, el pastor tiene un ministerio, 4.000 personas. Y hablan del ministerio de la persona por el número. Escúcheme, si tenemos 100 personas en un año que son mentirosos y envidiosos, y a los 2 años tenemos 200 personas que son mentirosas y envidiosas, no tenemos crecimiento. Tenemos más niños. ¿Me explico?
Si tenemos en el primer año, explosivamente hicimos una campaña, tenemos 1.000 personas que son codiciosos y no tienen amor, y a los 2 años tenemos 2.000 personas que son codiciosos y no tienen amor, no hemos crecido. Tenemos más niños. Y dentro de la iglesia hay unos problemas que se separan, se van, que no le gustó que le diga que no lo saludó. Tonterías de niños. ¿Viste? Por ejemplo, le dice uno al otro, ¿viste? Siempre pasan los mismos a cantar y a tocar. A veces eso pasa acá. Sí, nosotros somos cartón pintado. Yo también soy músico. Y tú dices, ¿vos qué pensás? ¿Vos nunca te imitaron? No, con una voz de... Nunca te invitaron a ver, no. Pero ya dijimos, dicen en las iglesias, ya dijimos en casa, vamos a hacer una iglesia en casa y vamos a tener una iglesia como la gente. Y empiezan las divisiones. Acá, mire, aún en el tiempo nuestro, quizás ahora no, porque ustedes ya son maduros. No sé si maduro o más duros, pero... discusiones, peleas. Cuando yo estudiaba acá peleábamos por unas tonterías que después nos avergonzaba el director cuando nos llamaba. Eso habla de que somos niños. ¿Por qué se pelean los niños? Por cualquier cosa. Yo aprendí con mis hijos un montón. Yo tengo 3 hijos. Cuando uno cumplía años había que regalarle a los 3. Y lo mismo, el mismo color, el mismo regalo, porque en cuanto era distinto, que había guerra. Y si invitábamos gente a casa, cuando no teníamos gente tomábamos agua, pero cuando venía un invitado comprábamos coca. Así que cuando llenábamos los vasos era un problema. A él le diste más que a mí. Sí, y entonces por ahí lo pasaba y chillaba el otro. No, mirá, no, era un problema. Terminábamos dándole la comida a nosotros, porque para nosotros era más importante la paz, estar charlando tranquilo, que la Coca-Cola. Si nosotros no podemos crecer, no nos vamos a parecer, no nos vamos pareciendo a Cristo. Y a veces actuamos como niños. Actuamos como niños. Que Dios nos ayude, ¿verdad? La segunda traba es el señorío de Cristo. Yo escuché un pastor una vez que lo puso tan claro a esto. Dijo, cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, dejamos de ser dueños aún de nuestra vida. Ya no somos de nosotros. Él es el dueño. ¿Cuántos entienden esto? Es decir, que cuando Él es el dueño y yo tengo cuentas, Él paga. Si yo no termino de entregarme al Señor y para que Él sea el dueño de mi vida, yo tengo deuda, la pago yo. Tenemos que aprender y nos conviene que Él es el Señor. Este pastor decía que un día estaba un pastor con un creyente y dijo, mire, un día fue a presentarse al cielo un señor que vivía acá en la tierra y entonces lo presentó así, como que San Pedro estaba tomando nota. Y le dijo, bueno, ahora todo lo que usted tiene y todo lo que es del Señor. Y esta persona dijo, no, yo reconozco que Él es el Señor de mi vida, siempre. Ajá, ¿estás seguro? Sí. ¿Está casado? Sí, estoy casado. Bueno, ahora la señora es mía. Es del Señor. ¿Tiene hijos? Ya empezó a bajar los decibeles. Sí, tengo 2 o 3. Bueno, ahora son míos. Son de Dios. ¿Cuánto gana? No, gano tanto, pero ¿tiene plata en el banco? Sí, bueno, ahora es mía. ¿Le quedó algo en la billetera? Y un poco, sí, bueno, dámela, ahora es mía la billetera también. ¿Tiene auto? Sí, es mío. Al final no le quedó nada. Cuando no le quedaba nada,
Dice, bueno, no sé lo que voy a hacer, porque... Entonces dije, bueno, todo es mío, ¿se da cuenta? Sí, entonces agarra todas las cosas que le dio, se la volvió a dar, dice, úselas, pero recuerde que es mío. Ahora usted va a usar lo que es mío. Cada vez que lo va a usar, tenga en cuenta que yo soy el dueño. Ese es el señorío. Él es el Señor. Acá hay una diferencia. Yo me convertí a los 17 años. 4 años después, entregué mi vida al Señor. Lo reconocí como Señor. Cuando uno recibe la salvación y a Cristo como Salvador, está recibiendo un beneficio. Y muchas iglesias se quedan con esto. Ustedes van a ser pastores y tienen que ser en estos sabios. Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo... Todo lo recibo. Hasta las prédicas. Las prédicas parece que están centralizadas en las personas y no en Dios. Reciba a Cristo y usted va al cielo. La terminación del mensaje es que usted va al cielo. Que no es mentira, pero es la mitad de la verdad. Dele al Señor y usted va a recibir 100 veces más. Hasta lo puede tomar bíblicamente. Pero si esa es la motivación, está mal. Es la verdad lo que está predicando, pero no es la motivación. No sé si me explico. Bautícese y van a venir los ángeles a servirle, siempre pensando en el hombre. Y después hasta las alabanzas. Gloria a Dios, pude comprar un auto. Aleluya, me montaron el sueldo. Yo no escucho que alguien diga, aleluya, Cristo reina. Gloria a Dios, Él es el dueño de mi vida. Esto tendría que ser la alabanza. Pero nos han predicado de una manera que estamos centralizados en nosotros. Jesucristo es el Señor de nuestra vida. ¿O no? ¿Es el Señor? No sé cómo fue que Dios te llamó y cómo terminaste acá. A mí Dios me llamó y yo salí a predicar. Y andaba predicando en las campañas, por todos lados, pero mis mensajes eran un sancoche. Entonces me agarró un día un hermano que había pasado por el instituto y me dijo, usted tiene el espíritu justo para ser un predicador, pero va a tener que ir al instituto bíblico para que le ordenen las ideas. Entonces, porque dice, cuando usted predica, empieza con puré de papa, pasa con sopa y después termina con guiso. Así que me di cuenta que necesitaba que me enseñaran. Y yo vine acá y les digo la verdad. Sabía que había un Génesis y un Apocalipsis. Después adentro no sabía dónde estaban las cosas. No sabía si era primera y segunda, tercera o cuarta. No. Así que todo lo aprendí acá, aunque era predicador. Ahora, imagínense cómo predicaría. Pero así, hermanos, yo recorro el país. Tenemos mucha gente que es gloria, 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 pero el mensaje no nos lleva a glorificar a Jesús, a recibirlo como Señor. No le enseñan cómo tiene que vivir la persona cristianamente. Si todavía nos tienen que estar enseñando los rudimentos, miren, si todavía de vez en cuando el director o los hermanos que están al frente nos tienen que llamar para decirnos, no piense así, no actúe así, no hables así. Esto es que somos niños. Nos están enseñando el ABC, estos son los rudimentos. No hagas, ¿no? Ya pasaba en la iglesia primitiva, porque cuando Pablo mira a la iglesia de Corintio era un desastre. Algunos tenían la esposa, era la madre, un desastre. Cuando se fue a los Gálatas habían cambiado la gracia de Dios por el legalismo. Y cuando llegamos a Hebreos, dice Pablo, le tengo que volver a enseñar los rudimentos, pudiendo ser ya maestro. Es decir que es importante que estemos acá, aprendamos la palabra y la pongamos por obra. Pero urgente, acá mismo la podemos poner por obra. Cuando levantamos la ofrenda, a mí me invitan por todos lados para que enseñe a dar, por ejemplo.
Porque de entrada aprendimos con mi esposa que todo es de Dios. Entonces hay veces que hemos estado en los cultos y dejamos toda la plata. Y no me doy alarde de nada porque todo lo que tengo es de Dios. Estuve en una iglesia que puse todo lo que tenía y me tuve que volver a pata porque no tenía ni para el colectivo después. Y en esa iglesia no me dieron ni para el perfume. Pero no me interesa, yo voy por el Señor. Ahora, al otro día, no lejos, al otro día, y no lo digo para motivar lo que usted dé, porque va a recibir, no, Él es el Señor, cuando Él ve nuestro corazón. Al otro día me llama una persona por teléfono y dice, tengo 3.000 pesos que se lo voy a poner a la cuenta, ¿le viene bien? Me vino de mal. Ahora, es dar al Señor, es dar al Señor. No sé de qué iglesia vienen ustedes, pero van a encontrar iglesias que la mitad de la iglesia está en la iglesia porque tiene miedo de irse al infierno. Entonces por eso están ahí. Y la otra mitad está porque quiere ir al cielo. Siempre he pensado en ellos. Imagínense que un día aparece un teólogo y dice, hemos encontrado en la Biblia que no existe el infierno. La mitad se va. Y si luego dice, usted sabe que también hemos encontrado que no existe el cielo, se va la otra mitad. Porque no están por el Señor. Si cuando vinimos acá no vinimos por el Señor, estamos perdiendo el tiempo. Y si usted se está preparando solamente para pensar ser un predicador, se equivocó. El hombre y la mujer de Dios tienen que hacer de todo. Lo primero que nos enseña el Señor en la obra es a pensar, a pensar. Mire, las manos de los predicadores nunca tienen un callo, pero acá arriba tenemos juanetes de tanto pensar, decidir, vivimos decidiendo. Y acá aprendemos esto, porque el Señor nos aparta de la parentela y nos trae acá porque nos quiere para Él. A muchos de ustedes les habrá costado salir de casa, para otros fue una liberación. Aleluya, me voy de los viejos. Y otros no, otros estaban apegados, pero Dios nos trae acá y acá nos trata, es la mazamorra acá. Acá nos moldea, nos enseña. Pero una de las cosas que acá aprendemos es aparecernos a Jesús por la palabra, por la enseñanza, por la conducta de nuestros hermanos que están al frente. Y lo segundo que aprendemos es a depender de Dios. Y cuando aprendemos a depender de Dios, Él pasa a ser el Señor. ¿Sabe qué? Cuando usted ya llega a decir, viene alguien y dice, mañana vamos a hacer esto. Y usted dice, vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver? Sí, voy a consultar con el Señor. Lo van a tratar de loco, porque es necesario que planifiquemos. Pero cuando planificamos, acá escribí los planes, Señor, acá están. Si los querés romper, no hay ningún problema. Pero yo dependo de los planes de Él, no de los míos. Porque yo ya estoy cansado de fracasar con mis planes. Pero si estamos con el Señor, no vamos a fracasar nunca. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, están teniendo algún problema financiero? A ver. No les voy a retar. Levanten la manito, porque algunos hacen así. A ver para allá. Digan, ¿Ustedes creen que el Señor les llamó? Y la preocupación de Él es que lo que le falta a ustedes, le falta a Él. ¿O no? Tengo buenas noticias. El banco del cielo está intacto. La economía del cielo está intacta. Y Él mueve montañas. Lo que usted necesita, Él lo va a poner en su mano. Eso me dijo Dios cuando me llamó. Estaba en la iglesia. Era un creyente. Empecé a sentir el llamado. El llamado que yo sentía era que quería predicar. Quería correr el predicador y subir yo a predicar y no sabía lo que decía el Génesis. Era Dios.
Entonces un día viene una palabra, una profecía, y dice el Señor, tú tienes que ir a donde yo te he mandado. Y bueno, Dios habla para todo, pero parecía que me hablaba a mí. Y yo pensaba, Señor, en ese entonces yo trabajaba mañana, tarde y noche, agarraba plata con rastrillo. Y si dejo todo y voy a donde yo estoy sintiendo, lo que tienes en tu corazón lo he puesto yo. Yo pensaba y Él contestaba. ¿Y cómo voy a hacer? No puedo trabajar si lo que necesitares yo lo pondré en tu mano. No terminaba de pensar y venía la respuesta. El camino está preparado, dijo el Señor. Tienes que caminarlo. ¿Usted sabe cuál era el camino? Yo sabía que tenía que prepararme, así que sabía que el lugar era este. No me dijo el Señor, tienes que ir al Instituto Bíblico Río de la Plata. No, tienes que ir a donde yo te mandé. ¿Y sabe qué? 2 días antes había encontrado un folleto del Instituto Bíblico Río de la Plata. Digo, ¡oh! Esto es lo que necesito, más lo que me estaban diciendo que tenía que irme a preparar. Pero en aquel entonces los pastores, mi pastor era ya un anciano, no quería saber nada con el instituto. Así que me dijo, si Dios lo llamó, Dios le va a dar palabra. No necesitamos el instituto, yo no tengo instituto. Así predicaba. Así que me comí un año cuando el pastor, el Señor se lo llevó. No oré para que se muera, entiéndase, se lo llevó ya los tiempos de Dios, porque si me llama 3 años antes hubiera sufrido más. Me llamó casi al punto de que se lo llevaba. Y el pastor que vino había pasado por acá. Así que me dio un ánimo, pero no, tenés que ir. Yo pasé por ahí, me ayudó un montón. Así que fue una bendición, me hizo una fiesta de despedida, me acompañaron hasta la ruta con coche. Yo iba en el colectivo, parecía Macpato Rico, no sé. A partir de ahí, hermanos, Dios ha estado conmigo, pero hasta en las cosas más ínfimas. Les digo esto con toda seguridad, Dios va a hacer lo mismo y más. No tenga temor. Si el Señor lo está llevando, no tenga temor, aunque no veamos nada ahí adelante, vaya para allá. El Señor le dice que vaya, vaya. Hace algunos años, mire, Dios me habla de muchas maneras. Dios no va a hablar siempre, porque Él nos llamó, estará con nosotros siempre. Pero me levanto un día, cansado por algunos problemas, voy a desayunar y oro. Y digo, Señor, estoy cansado. Estaba solo en casa. ¿Me oís? Estoy cansado. Y me voy a tomar unos días de vacaciones. Antes de tomar bendice el alimento y me tomo unas vacaciones. Estaba mal. Tomé la leche, me fui a orar, teníamos una oración con pastores, y entre los pastores había alguien que tenía don de profecía. Estábamos orando. Se levanta me pone la mano y me dice, hoy a la mañana cuando tomabas el desayuno. Y yo empecé a... Me dijiste que estabas cansado. No podía creer si ese hombre no estuvo conmigo. No había nadie. He aquí te doy nuevas fuerzas. Estaré contigo y harás lo que yo te diga. Amén. Sí, sí. Se me fue el cansancio, se me fueron los pensamientos. Ahora, estas cosas nos tienen que abrir los ojos. Dios camina con nosotros. Está en la clase, cuando nos vamos a dormir, se levanta con nosotros, va con nosotros. Cuando pensamos, Él nos contesta, nos vienen pensamientos que usted dice, ¿cómo no lo había pensado? Dios te está hablando. Es maravilloso el Señor. Ahora, que lo reconozcamos como Señor por el amor de Dios. Que lo reconozcamos como que Él es el dueño. Además, no sé cuántos de ustedes, pero
Espero que estén pensando en servir a Dios, pero por ahí la carne está... Y empezamos a gustar del sexo opuesto. Señor, que sea tu voluntad, pero que sea María, ¿no? Yo creo que saben de esa ilustración que ya es vieja, que había un creyente en el avión, iba en el medio de una fea y de una linda. ¿Lo escucharon eso? Y el avión doblaba y se corría para el lado de la fea. Y decía, líbrame de la tentación. Y cuando iba para el otro lado, para el lado de la linda, decía, hágase tu voluntad y no la mía. Ahora, ¿usted puede creer que Dios tiene el compañero y la compañera ya? Tenemos que pedirle que nos guíe, no se apure. Si alguno te dice te vas a quedar para vestir santos, mejor quedarse para vestir santos y no para vestir diablos. Claro, que sea el del Señor que le guíe, ¿verdad? Pero Él es el Señor. Cuando ustedes tienen que elegir, elijan para Dios. Sí, yo sé lo que está pensando. Y si a mí no me gusta, elijan para Dios. Lo que ustedes vean de todo lo que hay en vidriera, sea hombre o sea mujer, elijan para Dios. Cómo piensa de Dios la otra persona, cómo piensa de sus padres, qué es lo que piensa de la obra, qué temor tiene de Dios, cómo lo trata a usted, qué piensa del sexo opuesto. Porque por ahí es un hippie-lenky. Mañana hay que presentarlo. Y si con ustedes el pastor y aparecen, vamos a tener problemas. Elijamos para Dios. Amén. A mis hijos, tanto a mis hijas como a mis hijos, llegó un momento en la vida que yo me tuve que sentar con ellos y le dije, hijo o hija, cuando yo elegí a tu mamá. Había muchas chicas, pero tu mamá era la mejor para Dios. Era la que estaba consagrada a Dios. Había muchas otras, y había otras que me gustaban, pero lo mejor que yo le podía ofrecer a Dios era tu mamá. Y ellos oraron conmigo, pero supieron elegir. Y ustedes también van a saber elegir. Cuando uno elige para uno, elige una carita, elige un formato físico, pero cuando elige para Dios, prueba los espíritus que están adentro, si son de Dios. Hola. ¿Quién vive? Voy a terminar con esto. Mi mensaje no era este, no sé por qué agarré por acá, pero bueno, porque el Señor es el Señor. Pero hoy ustedes son los pastores, los maestros, los evangelistas que Dios tiene para esta generación. Pero ya, ustedes tienen que ser inspiración para otros. Ya Dios debe estar preparando gente que va a estar observándoles a ustedes, tomando de ustedes, imitándoles a ustedes, porque cuando las personas no conocen a Dios, nos imitan a nosotros. Entonces, vamos a tener que estar listos para engendrar pastores, engendrar maestros, porque las ovejitas, al pueblo le tenemos que enseñar a que gane almas, que engendre ovejas. Pero los que tenemos un ministerio tenemos que engendrar pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, enviados, misioneros. Y Dios nos tiene a nosotros como inspiradores, nos tiene a otros. Así que prepárese para ser usado por el Señor. Y cuando Dios nos pone en vidriera, tenemos que hacer honor a eso, ¿verdad? Si nosotros nos equivocamos, se equivocan los que nos siguen. Si yo caigo, se caen los que nos siguen. Así que no tenemos derecho a caer
No tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos que tener el oído bien pegadito al corazón de Dios para que los que nos vienen siguiendo también se levanten para servir a Dios y sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Se animan a decir esto? Si no somos como los curas, haz lo que yo te digo y no haga lo que yo hago. Pero si usted y yo sabemos que estamos obedeciendo y siguiendo el señorío de Cristo, vamos a decirle a los que nos siguen: síganme a mí, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Tengo una poesía acá cortita, que es de autor anónimo. Algunos la habrán escuchado. Aunque por ahí oí que algunos se la adjudicó. No, esta la hice. Es autor anónimo. ¿Qué es lo que me mueve a servir al Señor? No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tu afrenta y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Es maravilloso. Vamos a ponernos de pie.